Dios bendiga a todos los hermanos. Esperar que los hermanos se conecten. Saludos a todos, a cada uno de ustedes. Bendiciones a todos los hermanos que en esta noche se estén conectando. Es un gusto estar con ustedes, mi hermana Sandra, mi hermana Rosa, mi hermana Dulce Lucero. Hola Gustavo, hola Luis, Dios te bendiga. Mi hermana Laira, qué bueno que estén al pendiente de esta transmisión. Si tú viste ahí el tema, ¿cómo se llama? Resiste. Vamos a empezar a ver más sobre guerra espiritual. Creo que nos falta tener esto que voy a dar el día de hoy para que nosotros podamos ser unos verdaderos guerreros. Primeramente no estoy ministrando nada de oración, nada de cómo orar, sino verdaderamente cómo pelear eso. Saludos. Carlita, Dios te bendiga. Saludos a Beto, un fuerte saludo. Mi hermana Araceli, Dios te bendiga. De verdad un gusto tenerte aquí, Carlita, en esta transmisión. Mi hermana Rubí, mi hermano Sergio, mi hermana Karina, mi hermano Mario, mi hermano Mayito, este gran talento del Dios Altísimo, que Dios puso un don en sus manos para tocar la guitarra para el Dios Todopoderoso. Mi hermana Lili, mi hermano Rogelio, gracias a todos los que estén conectando. Mi hermana Cristina, de verdad va a ser de grande bendición lo que voy a estar hablando en este tema. Muchos quieren conocer lo que es las guerras espirituales o batallas espirituales. Mi hermana Maite, Dios te bendiga. Te extrañamos, hermana Mayra, mi hermana Laura, Dios te bendiga. Saludos de verdad, mi hermano Cristian, bendiciones, bendiciones a todos. Mi hermano Marcos, Dios te bendiga, bendiciones. Mi hermano Barquitos hasta Toluca, todos los hermanos a Toluca, hasta el DF también, a mi hermano Charlie, mi hermano Oscar, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. De verdad no te despegues, es un tema poderosísimo para nosotros los que estamos en la fe en Cristo Jesús. Recuerda que Cristo viene pronto, el pueblo está distraído, está en otras distracciones, no sabiendo que esto que está aconteciendo es parte del Dios Todopoderoso de la Biblia, pero no sin antes saber muchos de nosotros que el tema que nosotros estemos en cuarentena todavía, bueno, esto ya no se le llama cuarentena, ya no sabemos cómo ponerle a esto. Nosotros seguimos teniendo guerras espirituales, batallas espirituales, y entonces necesitamos saber cómo llevar toda esta guerra. No es una guerra de psicología, no es una guerra de pastillas para estarte dopando cada ratito, es una guerra espiritual. Por eso muchos no sanan el día de hoy, por eso puedes ver muchos enfermos que no sanan, simplemente van al doctor, diagnostican y toman pastillas, no sanan para nada. Así es que, hermanos, Dios les bendiga a todos los que estén conectados. Claro que sí, mi hermana Rubí hasta Querétaro, de verdad es bueno el conocimiento. Por eso dice la palabra en el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Gracias, hermana Cari, Dios te bendiga. Saludos a todos los que estén conectados. De verdad es de grande bendición. Es necesario que nosotros sepamos lo que estamos viviendo, cómo estamos viviendo. Mucha gente el día de hoy le da más autoridad a ir a una plática psicológica, le da más autoridad a lo que dice hoy los que leen las cartas que al Dios Todopoderoso por medio de su palabra. Así es que, hermano, no blasfememos, tengamos mucho cuidado. Hoy muchos le dan mucha autoridad e incluso al zodiaco, hermano, que es una de las grandes mentiras del hombre, ¿verdad? El tener un signo zodiacal es una de las cochinadas del diablo, es una mentira totalmente. Por eso el pueblo perece, el pueblo está lleno de religión, de falso conocimiento. El pueblo está dando autoridad a mucho conocimiento falso el día de hoy por no someterse a la palabra de Dios, porque nadie le gusta someterse a la palabra de Dios, porque se sienten como religiosos. Por eso el día de hoy el mismo pueblo, iglesia o no iglesia, anda buscando otros caminos, anda buscando otros lugares, le busca más al yoga, que son para abrir puertas al demonio, le buscan por otras cosas. El mismo psicólogo te dice, haz una actividad deportiva. No, mi hermano, eso no sirve nada para tu atadura espiritual, ni para la depresión, ni para la tristeza. Hoy podemos ver libros de psicología que son sacados de la misma Biblia. Hoy podemos ver dichos del mundo que son sacados de la misma escritura. Entonces, hermano, lo que tú necesitas es a Cristo, es a Dios. El mundo necesita al Dios Todopoderoso. Es el tiempo de reconocer a Dios, y si no reconoces lo que está viniendo, entonces, hermano, ten mucho cuidado, porque no vas a saber ni cuándo Cristo viene. La palabra de Dios nos muestra que nadie sabe el día, nadie sabe la hora, pero los tiempos y las temporadas sí. Ese es el tiempo, esta es la temporada, mi hermano. Y yo te voy a dar algo para que pongas mucha atención, para que estés muy atento
Independientemente de lo que estamos viviendo sobre pandemias, de lo que estamos viviendo sobre murmuraciones de guerras, porque el Señor dice, aún no es el fin. Te voy a decir cuando le pongas demasiada atención y la iglesia desde ahorita se tiene que estar preparando, es cuando Cristo viene. Cuando estén edificando en Israel el templo, cuando estén edificando el templo, ahí cuidado, mi hermano, porque ahí Israel ya entró en pacto y es la última semana. Ya entró en el pacto que son 7 años y desde ahí empieza la última semana, para que tengas conocimiento, porque hay mucha gente que habla de escatología y no tiene conocimientos escatológicos ni conocimientos proféticos, solamente tiene mucha letra pero no tienen nada de esto. Entonces ahí ten mucho cuidado, hermano, porque ahí es la preparación, es la última semana del libro de Daniel, cuando estén edificando el templo en Israel, porque llegó a un acuerdo Israel y se puso de acuerdo con sus enemigos. Entonces Israel va a tener una paz artificial, y es cuando dice el Señor en su palabra, cuando digan paz, entonces el Señor va a venir por su pueblo. Así es que, hermano, tengamos mucho cuidado de lo que estamos viendo en internet. No te dejes llevar por todo. Sabemos que esto va a acontecer, pero el pueblo de Dios tiene que tener el conocimiento y el poder del Espíritu Santo. Nosotros hemos tenido muchas veces por conocimiento que guerra espiritual es una guerra de palabras, por lo cual yo lo he echado abajo totalmente. No es una guerra de palabras, es una guerra de autoridad, es una guerra primero de hacerse uno discípulo, es una guerra de santidad, es una guerra de obediencia. Esto es guerra espiritual, no es una guerra de palabras. Primero es una guerra de obediencia, es una guerra de santidad, y te voy a decir el tema el día de hoy, como ahí lo puse, es una guerra de dominio propio. Entonces no vamos a tener autoridad si nosotros no tenemos dominio propio. Saludos hasta Austin, Texas, a mi prima Blanca, a sus hijos, a sus yernos, y a René, a todos los que me estén viendo. Dios les bendiga hasta Austin, Texas. Gracias, mi hermana Marlene, gracias, para que nosotros tengamos muy en cuenta, porque hoy mucha gente tiene, yo lo venía hablando desde hace días y tiempo, que yo estoy metido en este tema y conozco las áreas espirituales. Han contristado fuertemente al Espíritu Santo en las iglesias. Hay mucho carisma, no hay nada de poder, no hay nada ya de dones. Ya parece la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, parece una iglesia, ¿cómo podríamos? Una iglesia de los testigos de Jehová, donde ya dicen que el Espíritu Santo es una fuerza espiritual. Ya la iglesia de Cristo ya parece, te digo, la iglesia de los testigos de Jehová, donde no le dan autoridad a las lenguas, ya no le dan autoridad al fuego del Espíritu Santo, ya no le dan autoridad a las profecías. La iglesia misma se está perdiendo en tantas cosas porque han contristado al Espíritu Santo. Entonces, si no tienes al Espíritu Santo, no hay guerra espiritual, no hay liberación, no hay poder, porque la palabra de Dios nos muestra y nos dice en el libro de Juan capítulo 12 versículo 31, en el libro de Juan capítulo 12 31, que Jesús vino a echar fuera al príncipe de este mundo. Entonces, si no está el Espíritu de Jesús en la tierra, entonces ¿qué guerra estás teniendo? ¿Con quién estás peleando? Estás peleando contra la carne. Por eso en las iglesias el tiempo de hoy han quitado el Espíritu Santo, donde les enseñan solamente a pelear con la carne. Solamente le dice, hermano, espera, hermano, aguanta. No, mi hermano, es una guerra. Párate y pelea en el nombre de Jesús por tu sanidad. Párate y pelea en el nombre de Jesús por tu familia. Y eso es lo mismo. Es como ahorita ir a la iglesia es como ir al psicólogo. Nada más que tener una terapia para que te refresque un poquito la conciencia, pero que no te renuevan las fuerzas del Espíritu Santo. Hoy te da una palabra solamente de ánimo, de carisma, y tú lo que necesitas es meterte a la obediencia, meterte a la santidad, meterte fuertemente con el Espíritu Santo. Y hoy vemos en la misma iglesia cristiana, hoy vemos mucha religión dentro de la misma iglesia cristiana. Le dan más autoridad siempre a los familiares, a los quehaceres, y menos al Espíritu Santo. Hoy la iglesia cristiana se compromete más con los patrones terrenales que con el Dios Todopoderoso para servirle. Hoy la iglesia cristiana le da mucha autoridad a decir siempre, no puedo, es que mi trabajo no puedo por esto, es que mi trabajo no puedo por lo otro. Déjame decirte que el que te dio el trabajo se llama Jesucristo de Nazaret. Dios da, Dios quita. La iglesia se compromete mucho con el mundo, pero menos con Cristo. La iglesia ya no tiene tiempo para Cristo. Le dice, Señor, tú eres mi Dios. Y cuando Dios los manda a llamar a un ministerio, cuando Jesús los manda a llamar a su evangelio, a servir dentro de la iglesia, nunca tienen tiempo para Cristo. Pero ¿qué tal para el trabajo del mundo? ¿Qué tal para los patrones del mundo? Ahí tienen todo el tiempo. Así es que, hermano, toma mucho esta palabra que te voy a dar el día de hoy, para que aprendas guerra espiritual, desde dónde viene la autoridad, desde dónde viene el poder, desde dónde viene la fuerza. Y es así como muchos han hecho, hay muchas iglesias, hay demasiadas iglesias, hay unos que se llaman ya apóstoles
apóstoles, pero ya no tienen prodigios, ya no tienen señales, solamente se hacen llamar apóstoles. Y es por abrir un lugar aquí, un lugar allá, un lugar allá, y sin edificar nada. Simplemente abren esto, abren y ya se llaman apóstoles sin tener nada ni ninguna señal de apóstol. Por eso la iglesia no entiende la guerra espiritual, porque no han sabido conocer bien la escritura. No te dejes llevar por cualquier palabra, te lo digo y te lo advierto en el nombre de Jesús. Déjame decirte, hermano, que hoy en mi sacrificio de la tarde, cuando estaba orando, hermano, en el sacrificio de la tarde, vi la nube de Jehová, la nube del Padre, tremendamente sobre Morelia, tremendamente, porque estoy hablando aquí. El Señor me lo mostró sobre esta ciudad, sobre el estado, sobre todo México. La nube, la vi tremendamente esa nube, porque hoy los profetas no ven visiones, simplemente dicen: Dios me dijo, de sentimientos de corazón, pero no tienen visiones. Y déjame decirte, mi hermano, que vi la nube tremendamente. No es una nube cualquiera, no es una nube de decir va a llover, es una nube temible, mi hermano, donde hay unos relámpagos y rayos impresionantes, donde estaba viendo a un ángel impresionantemente grande soplando sobre esa nube y metiéndola dentro de la ciudad, porque esa nube va a traer temor a temor al pueblo de Dios. No va a traer miedo, va a traer un temor en el espíritu. Esa nube va a venir sobre la tierra para empezar a meter temor espiritual, iglesia. Tengamos mucho cuidado de lo que se habla de verdad veramente profético. Cuando hablan de profetas, hermano, es un tema que voy a dar muy profundo, si Dios me lo permite, si no es que nos viene antes, pero es necesario aprender todas estas cosas que nosotros debemos que saber, porque la iglesia se está desviando a todos lados por el hambre que tiene. Entonces, como la iglesia tiene hambre, se deja llevar por toda palabra, por cualquier cosa, porque el día de hoy ya alguien abre un Face y se levanta en la mañana o en la tarde y dice: Dios me está hablando, me está diciendo para ti. Déjame decirte, mi hermano, que un verdadero profeta, un profeta siempre habla y te lleva a la santidad, te lleva al arrepentimiento, te lleva a vestirte como las vestiduras del Dios Todopoderoso. No se trata de decir: Dios me está diciendo, Dios me dice, no, porque a veces Dios no lo dice. Por eso es necesario saber estos temas proféticos, y también, si no entiendes esto, no vas a entender guerra espiritual. Hoy guerra espiritual lo tenemos como nada más decir palabras, decir palabras, decir palabras. Hoy te voy a dar un tema poderoso donde vamos a ver el día de hoy, escúchame bien, mi hermano, donde vamos a ver poderosamente el Señor va a echar abajo muchas malas enseñanzas, muchas malas palabras. Hoy veo que gente se gradúa en decir que ya terminó un título de guerra espiritual. No, mi hermano, si no eres obediente, no eres guerrero. Primeramente necesitas ser discípulo para ser un guerrero espiritual. Y déjame decirte, mi hermano, que si tú a veces no has podido soltar el vicio, no puedes soltar el odio ni el resentimiento, entonces no puedes pelear contra demonios, porque hay demonios grandes que son poderosos. Más grande es nuestro Dios, lo sé, pero te voy a decir algo, hermano. Si tú no en lo poco no sabes cómo mantener o tener dominio propio, entonces no sabes lo que es guerra espiritual. Por eso, de verdad, hay muchos pastores que están diciendo: hermano, va a haber un curso de guerra espiritual. El guerra espiritual no es un curso. Guerra espiritual es hacer discípulos. Eso es para que sean, la palabra de Dios nos muestra, para que ellos sean intercesores, porque no se trata de interceder solamente con palabras, se trata de interceder con justicia. La palabra en el libro de Ezequiel, en el libro de Jeremías, nos muestra, Dios le habla a Jeremías y le habla a Ezequiel de la misma manera: ando buscando, no estaba buscando a cualquier persona, estaba buscando a uno que busque la verdad y que busque la justicia. Está diciendo que está buscando a alguien que sea santo, no está buscando a cualquier persona que ore por orar. Por eso mucha gente se pone en la brecha por personas, pero su vida espiritual con Dios está rota, está alejada verdaderamente de la palabra del Dios Todopoderoso. Necesitamos entender, no solamente cómo, pastor, me puede decir cómo puedo pelear. No, mi hermano, primero vas a hacerte un discípulo. Primero te voy a enseñar a ser un discípulo verdadero, a que te rindas a Cristo, a que te sometas a Cristo, a que dejes el mundo, a que dejes las excusas, porque hay un mundo de excusas dentro del pueblo cristiano, y hoy por eso no reciben el milagro, por eso no están recibiendo la bendición. ¿Qué tipo de vida quieres tú con Cristo Jesús? ¿Cómo quieres que sea tu vida con Cristo? ¿Cómo quieres ver a tu familia? ¿Cómo quieres ver a tus hijos? Pues así va a ser el precio para que entiendas que es guerra espiritual. De la manera que tú te quieras ver, así te va a costar el precio, mi hermano. No se trata de orar, se trata de pagar un precio por Cristo Jesús. Eso es lo que cuesta un precio. Muchas veces me han preguntado a mí, de unos que se dicen ser levitas, apóstoles, profetas, me han preguntado: ¿y a usted quién lo enseñó a liberar? No se trata de enseñar a liberar, se trata de pagar un precio, porque dice: estas señales seguirán a los que creen. Entonces, creer no es echar fuera demonios, creer es obedecer a Cristo Jesús, es tener obediencia con el Dios, es someterte, es soltar, es alejarte del mundo totalmente, y es servir al Dios vivo. Así es que, hermano, toma mucho esto en cuenta.
cuenta, porque la misma palabra lo dice. Mira, te voy a decir, es más, voy a soltar una palabra poderosa para que contradigas a aquellos, yo te lo decía la semana pasada todavía, ¿verdad? Ando con esto, aquellos que le están dando gloria a la muñeca esa de la Virgen María. Y hay una palabra del Dios Todopoderoso que reprende, pero sabroso, iglesia, en el libro de Lucas. Gracias a todos los hermanos que se estén conectando, van a aprender verdaderamente guerra espiritual, iglesia. De verdad van a aprender tremendamente guerra espiritual aquí. Fíjate lo que pasa, la palabra de Dios no se trata de ser el ungido, se trata de ser siervo inútil, humilde, como dice la Biblia. Y fíjate lo que dice el Dios Todopoderoso mientras él decía estas cosas en Lucas capítulo 11 versículo 27. Gracias al Dios vivo que en esta noche me ha permitido darte una palabra, y esto yo lo voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que el día de hoy sea tu santo y bendito Espíritu el que hable por medio de esta boca, por medio de este siervo inútil a tu pueblo, en el nombre de Jesús, que puedas exhortarnos, redarguir, que nos puedas consolar también, Dios Todopoderoso. Padre, yo te pido que tu espíritu profético, tu espíritu de sabiduría, Padre, libere a mis hermanos, Señor, por medio de esta palabra, porque dice tu palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es que yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, tu espíritu esté tomando control de mi boca, tomando control de mi mente y de mi espíritu, en el nombre de Jesús. Amén, en amén. Escúchame bien, hermano. Quiero que vayas al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 27. Esto no es de lo que te voy a predicar ahorita, pero quiero que entiendas que no se trata de tomar un curso, no se trata de decir, quiero aprender a pelear guerra espiritual, quiero ser, no, mi hermano, primero se trata de obedecer. Y fíjate lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso, fíjate lo que dice la Biblia. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Fíjate lo que dice, y él dijo: antes bienaventurados los que oyen las palabras de Dios y las guardan. Puedes escuchar, mi hermano, que nuestro mismo Señor Jesucristo, hay personas que estaban alabando en ese tiempo a Miriam o a María, que muchos le dicen, dice la palabra de Dios: bienaventurado el vientre que te trajo y mamaste. Y Jesús le dijo: no, la gloria no es para la mujer, la gloria es para mi Padre, porque aquí dice la palabra de Dios: antes bienaventurados los que oyeron la palabra de Dios y la guardan. La gloria no es para ninguna otra persona, la gloria es para Jesús, para que esto puedas mandarlo a alguien que le está dando la gloria, todavía esa muñeca, todavía ese mono, todavía ese demonio. La gloria no es para la mujer, la gloria es para el Dios Todopoderoso. Te estoy dando una palabra, una cita que puedes destruir la religión de aquellos que todavía siguen en ataduras, que siguen ciegos, que siguen sordos. A Jesús le dice: bienaventurados los pechos que mamaste. Fíjate aquí lo que dice: los senos que mamaste, dice, y el vientre que te trajo. Y Jesús dijo: no. A ella no le des la gloria, le vas a dar la gloria a mi Padre que está en los cielos, y también la gloria a aquellos que obedecen. ¿Escuchaste? Dios está dando autoridad a los que obedecen la palabra. Así es que, hermano, el tema del día de hoy no se trata, yo te lo decía, que guerra espiritual, y lo vuelvo a repetir y lo voy a seguir repitiendo, no es una guerra de palabras, no es una guerra de que ayunar por ayunar, orar por orar, porque muchas veces no entienden. Tiene que venir desde obediencia, desde justicia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así es que, hermano, trae tu libreta, saca tu Biblia en el nombre de Jesús, porque el tema el día de hoy va a ser fuerte, va a ser poderoso, va a ser una palabra que el Dios vivo nos está hablando, que muchos cristianos el día de hoy no tienen autoridad en esta área. Yo te lo decía, en esta área es un área muy delicada, que el cristiano mismo no tiene tanta autoridad en esto que se le llama dominio propio. No voy a predicar una escritura de dominio propio, voy a dar un estudio de dominio propio, para que entendamos nosotros guerra espiritual. Porque si tú no tienes dominio propio en tu boca, tú no tienes dominio propio en tu corazón, dominio propio en tu alma, entonces la guerra ya la perdiste. Es una guerra de tener dominio, hermano. Como dice el Señor en su palabra, cuando alguien te ofende, tienes que perdonar. Si no perdonas en el día, si no perdonas a la persona que te ofendió en el momento, por eso dice el Señor en su palabra: ven y deja la ofrenda, y acuérdate, si tienes enojo, o si tienes contienda con alguien, y pide perdón primero, y ven y presenta después la ofrenda. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no tenemos dominio propio, pero sí en la noche puedes tener 5 o 6 horas, y si no tienes dominio propio, perdiste la guerra espiritual. La guerra espiritual empieza por tener dominio entre nosotros mismos, tener el gobierno, que el Espíritu Santo gobierne nuestras acciones, gobierne nuestra ira, gobierne nuestro enojo, gobierne nuestros pensamientos, que el Espíritu Santo gobierne vuestras obras. Entonces, si no tienes dominio propio, no tienes ninguna guerra espiritual. Y esto es lo que voy a hablar
hablar porque muchos temas de guerra espiritual están fuera del alcance de llevarlos a una verdad. Por eso la iglesia se siente cansada, porque dicen: pastor, he venido orando por mucho tiempo, he venido ayunando por mucho tiempo y no he tenido la contestación. ¿Acaso Dios no escucha? ¿Acaso Dios escondió su mano? No le escondió su mano. Lo dice en el libro de Isaías 59 versículo 1. Dios no ha escondido su mano, Dios no está escondiendo su rostro, al menos que peques. Entonces, si tú no tienes dominio propio, es seguro que estás pecando con el Dios Todopoderoso. Comparte esta escritura, comparte esta palabra el día de hoy, y hoy vamos a ver por qué mucha gente no es contestada su oración o no puede pelear verdaderamente en una guerra espiritual si no tiene dominio propio. Fíjate lo que pasa en el libro de Nehemías. Si tú ves el libro de Nehemías, desde el capítulo 1, ves a un hombre, en el libro de Nehemías capítulo 1, ves a un hombre que tuvo primero un dominio propio, tuvo duelos. Si tú me acompañas al libro de Nehemías capítulo 1, hoy voy a enseñar sobre dominio propio para que puedas ser un verdadero guerrero, para que puedas ver en dónde está tu debilidad, en dónde todavía sigues débil, porque si no, hermano, no sabes dónde eres débil, Satanás siempre te va a tener atado en esa área y nunca vas a saber en dónde eres débil. Entonces, fíjate lo que dice la palabra de Dios en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 3, desde el versículo 3. Desde el versículo 3, fíjate lo que dice: y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Fíjate, en gran mal y afrenta. Le dieron una noticia fuerte y dura. Él iba a restaurar los muros, iba a tener una guerra. Pero fíjate lo que hizo Nehemías: y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Fíjate lo que hizo: me senté y lloré. Él estaba teniendo un duelo, personal, estaba dominando aquellas emociones, estaba dominando aquellos malos pensamientos, porque cuando tú recibes una mala noticia, no tienes un buen pensamiento, inmediatamente viene un pensamiento que viene a bloquear tu fe, viene un pensamiento que viene a contristar tu espíritu. Entonces, cuando vas a la oración, ya no tienes esa fuerza espiritual, tu fe se ha derribado, tu fe se está moviendo, tu fe está debilitada. Entonces Nehemías, antes de ir a la oración, él puso un duelo personal. Dice: me senté y lloré. Esto es lo que hizo Nehemías primero: me senté y lloré. Fíjate lo que dice: y lloré e hice duelo por algunos días. Fíjate lo que hizo: e hizo duelo por algunos días. Y hay una coma. Si tú lees, hay una coma. Pon mucha atención. La palabra de Dios se tiene que escudriñar, no se tiene que nada más leer por leer. Tienes que hacer las paradas, tienes que tomar en cuenta punto y coma, tienes que poner todo esto muy en cuenta. Y aquí nos dice la palabra de Dios: y me dijeron, el remanente. Pero si vemos el versículo 3, donde el versículo 4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ahí hay una coma. ¿Qué estaba teniendo Nehemías? Nehemías estaba teniendo un duelo personal, estaba dominando aquella carne que estaba airada, estaba dominando aquellos pensamientos de muerte, estaba dominando aquellos pensamientos de tristeza. Primero se desahogó, primero se liberó su alma, primero liberó todo lo que traía, toda la ira, todo el enojo, toda la soberbia que en esos momentos, todo lo estaba liberando Nehemías. Entonces, en una guerra espiritual, cuando viene una palabra hacia tu vida, cuando viene una mala noticia, tienes que tener primero un duelo, liberar, tener dominio sobre tu cuerpo, tener dominio sobre tus acciones, que el Espíritu Santo te empiece a tomar dominio y lleve cautivo esos pensamientos a la obediencia de Dios, y no te dejes airar luego, y no te dejes manifestar luego, porque la carne está presta. Por eso la palabra de Dios nos muestra en el libro de Romanos que tenía duelos espirituales tremendos Pablo, donde dice la palabra: vengo a hacer lo que no quiero hacer. Entonces Pablo de repente también tenía esos duelos, que hacía lo que él no quería. Él estaba tratando de dominar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba tratando de dominar a la carne, tener ese dominio. Puedes ver que el rey David perdió el dominio propio cuando fue tentado por esta Betsabé, y de ahí vino la consecuencia. Entonces, hermano, en una guerra espiritual necesitas tener primero dominio propio. Apúntalo, hermano, dominio propio. Apunta a Nehemías: hacer duelo por algunos días. Tienes que tener estos duelos de liberar, de llorar, de sacar, de decir: Señor, en el nombre de Jesús, libera mi alma, libera mi corazón, libera estos malos pensamientos, libera estos malos deseos en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermano, el fuego lo estoy sintiendo. Mira, mi hermano, hay un fuego tremendo cuando el Espíritu Santo habla y toma. No se trata de dar una escritura por dar, no se trata de dar una prédica por dar y
porque hay gente que ya no sabe ni qué decir, se le acaba la palabra porque no están en el Espíritu. Cuando uno está en el Espíritu, empieza a escudriñar, empieza el Espíritu Santo a fluir, empieza a decir unas verdades. El pueblo de Dios muchas veces ha perdido el dominio propio, no quiere hacer duelo. Haz duelo en esta hora. Fíjate lo que te voy a decir, lo que tengas que liberar de tu alma, llóralo, haz duelo y decir: Señor, no quiero sentir este dolor, este resentimiento, este coraje, este miedo, me quiero liberar en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque todo mundo el día de hoy quiere reprender demonios, pero a veces el mismo espíritu que te tiene atado con ira, con enojo, está dentro de ti, no está afuera. Lo dejaste entrar por la ira, por el enojo, por la soberbia, por el dolor, por el resentimiento. Entonces, hermano, te está dando el Espíritu Santo una palabra poderosa para que seas un verdadero guerrero y discípulo. Yo lo hago constantemente, porque te voy a decir, la vida de un pastor no es fácil como muchos lo nombran, como muchos lo dicen. La vida de un pastor tiene duelos tremendos, iglesia. La vida de un pastor tiene guerras tremendas. Y si el pastor no tiene dominio propio, entonces el púlpito está predicando la carne. Si el pastor no tiene dominio propio, entonces no puede sujetar su casa y no va a poder sujetar la iglesia. Eso es lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso, que nosotros debemos que tener primero hacer duelo. Yo hay veces que me pongo a orar al Dios Todopoderoso, pero no me pongo a reprender. Yo lo decía, no me pongo a decir: Señor, reprende. Yo le pido a Dios misericordia. Hay veces que me toca llorar, porque hay un tiempo de llorar, hay un tiempo de reír, hay un tiempo de gozo, hay un tiempo, como dice Eclesiastés capítulo 3, hay un tiempo para todo. Y si tú no entiendes que es guerra espiritual, si no tienes dominio propio, entonces no puedes derribar ningún argumento. No puedes derribar ningún enemigo. Primero necesitas derribar a la carne que está en ti, atar al espíritu, a la ira, a la soberbia, al enojo, a los celos, contienda, disensiones, todo lo que está en ti. Necesitas derribarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque puedes ver el día de hoy cristianos que reciben una mala noticia de sus hijos, de su matrimonio, de su esposo, de su esposa, y lo primero que hacen es airarse. Lo primero que hacen es a veces sacar malas palabras, malos pensamientos. Luego viene la ira. Luego hay deseos de muerte, de matar. Luego hay deseos incluso de suicidio. Por eso, ¿cómo vas a pelear, mi hermano? La guerra espiritual, hermano, es un área muy delicada, donde no es una guerra de palabras, como te digo, es tener dominio propio. Llora delante del Dios, dile: Padre, quita este mal pensamiento hacia tal persona, este mal deseo. Esto es lo que hizo Nehemías. Nehemías capítulo 1. Nehemías era un guerrero. Nehemías era un líder como Esdras, era un sacerdote, era un profeta, era alguien que estaba en el altar. El Dios Todopoderoso no tomó a Nehemías, escúchame bien, porque Nehemías no escogió a Dios, Dios escogió a Nehemías. Él fue el que escogió a Nehemías, pero Nehemías estaba preparado para ir a levantar esos muros. Y Dios no va a utilizar a cualquier persona, va a utilizar a aquellos que estén preparados para decir: hoy quiero soltar el odio, el resentimiento, hoy quiero dominar esta carne. Porque el día de hoy hay gente que a veces no puede dejar ni un cigarro y quieres pelear contra un enemigo. El día de hoy hay gente que no puede dejar, escúchame bien, la fornicación ni la mentira y quieres pelear contra un enemigo. No, mi hermano, tienes que dominar la carne. Trata de dominar, de dominio propio. Por eso el Señor nos dice: les di espíritu de dominio propio. Apúntalo, mi hermano, para que sepas que es un guerrero espiritual. Si no controlas tu lengua, como dice Santiago, si no controlas tus malos pensamientos, hermano, entonces no puedes atar lo que está en el aire, porque está dentro de ti. Primero ten dominio en tu mente, ten dominio en tu corazón, ten dominio en tu alma, para que puedas tener entonces una guerra espiritual poderosa, mi hermano. ¿Cuántos están gozosos en esta hora que estén escuchando esta palabra que es guerra espiritual? Fíjate lo que dice la palabra: e hice duelo por algunos días. Quiere decir que Nehemías no pasó de un día. Hay personas que el día de hoy ya perdonaron, ya perdoné. No, mi hermano, se trata de tener duelos. Déjame decirte que no puedes perdonar en un día todo lo que te causó daño por 20 años, por 10 años, por 15 años. Necesitas duelos de estar metido en la oración, de decirle: Señor, primero hacia ti, libera este enojo que todavía sigue ahí, escudriña tu corazón, mi hermano, libera, Dios Todopoderoso, esta mente con pensamientos pecaminosos, con pensamientos de soberbia, de odio. Hermano, hay gente que en un día: yo ya perdoné, hermano, lo que te causó 20 años, hermano, no lo puedes cambiar en un día. Necesitas duelos, hermano. El día de hoy, para ser un verdadero guerrero, hay días de duelos, días de ayuno y oración, pero hacia tu persona, no hacia los demás. Hay gente que pone sus ayunos: es que este ayuno lo presento por mi hijo, preséntalo por ti. Primero libera tu alma, libera tu corazón, libera tus malos pensamientos, porque el enemigo, iglesia, entonces te va a atar, te va a golpear. Haz duelos para tu vida, mi hermano, primeramente. Dios bendiga a todos los hermanos que estén escuchando. Si te estoy dando esta palabra, es
para que entiendas, hermano, qué es lo que te sigue golpeando. Yo me pongo airado cuando veo la misma iglesia que está siendo golpeada y digo, Señor, ¿por qué? Y el Señor me pone la misma palabra en el espíritu, me dice, ¿por qué ellos quieren rescatar algo cuando ellos mismos, su alma está atada con dolor, con resentimiento? Y hay tanta escritura hablando de guerra espiritual que el día de hoy hay mucha iglesia hablando solamente, hasta blasfemando, no saben ni lo que oran, hasta maldiciendo demonios cuando tú no los puedes maldecir, como dice la palabra de Dios en el libro de Judas o segunda de Pedro. Estás hablando cosas que ni conoces el día de hoy, pero están copiando la iglesia a otros. Ven estudios bíblicos a veces, o ven prédicas en internet y están siguiendo mal la palabra. Yo te estoy formando guerreros, discípulos. Jesús no enseñó a reprender demonios hasta que no los enseñó a morir a ellos mismos, a morir a la carne, a morir al dolor. Y te voy a decir esto porque hay una, fíjate, te voy a llevar una escritura en el libro de Lucas capítulo 17, si tú me acompañas, el libro de Lucas capítulo 17, mi hermano, te voy a enseñar, voy a ser guerreros espirituales para que verdaderamente se pongan en la brecha. No se trata de hablar por hablar, mi hermano. El libro de Lucas, y después vamos a venir a Nehemías. El libro de Lucas capítulo 17, si tú me acompañas, en el libro de Lucas capítulo 17, versículo 1. Versículo 1, fíjate lo que dice, hermano. Pongamos mucha atención a lo que yo puse como tema. Dije resiste. Resistir no es resistir en la prueba, es resiste a la tentación, resiste a la ira, resiste al dolor, resiste a la soberbia. Así es que, hermanos, Dios bendiga a todos los que siguen conectados. Voy a seguir con esto para que no se desenfoquen muchos hermanos. Capítulo 17, versículo 1 al 4. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible, fíjate lo que te digo, dice, imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Versículo 2 dice, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. Dice que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Pon mucha atención a lo que te voy a hablar. Mira por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Fíjate lo que dice, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Versículo 4, esto es para ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice? Perdónale. Jesús estaba enseñando a que tengas dominio sobre la ira, dominio sobre la ofensa, dominio sobre el dolor. Tú no puedes pelear una guerra contra espíritus, contra huestes de maldad. Tú no puedes pelear una guerra contra principados, contra gobernadores, contra potestades, si primero no tomas dominio sobre tu propia carne. Y esto es lo que Jesús dijo. Estaba enseñando Jesús dominio propio. No les estaba diciendo reprende el demonio que te ofendió, reprende el demonio que se airó contra ti, reprende al espíritu que te dijo cosas. No, el Señor estaba diciendo perdónale. Jesús estaba enseñando dominio propio. Por eso la gente el día de hoy tiene que, por tema guerra espiritual, es una guerra de palabras, de soltar al aire, de decir nada más palabras por decirlas. No, mi hermano, es una guerra de dominar tu espíritu, que tu espíritu sea el mismo que Cristo. Cristo tenía dominio propio. Por eso él podía reprender demonios. Por eso los mismos demonios le decían, Jesús, hijo de Nazaret, ¿qué quieres conmigo? ¿Por qué? Porque Jesús tenía dominio propio. Entonces, hermano, si tú el día de hoy no sabes perdonar en un día 7 veces o 70 veces 7, entonces la guerra espiritual que estás viviendo está fracasando. Te está golpeando la misma guerra espiritual. Necesitas resistir el día de hoy a la ofensa y saber perdonar y decir, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy perdono a esta persona, porque cuando vayas en la noche a la guerra espiritual, te arrodilles en tu cuarto, en tu casa, en tu oficina o donde estés orando, si no sabes perdonar, que esa es una de las armas más poderosas, el saber perdonar. No es la oración no es la única arma espiritual, no, mi hermano. La oración es parte de una arma espiritual. Está el ayuno, está el dominio propio, como yo le dije, está la mansedumbre, como nos habla la palabra. Son frutos del espíritu, armas del espíritu, no solamente la oración. Yo no te estoy diciendo que dejes de orar, yo te estoy diciendo que ores, pero primero domina tu carne en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos tienen gozo ahí? Pueden poner un amén. ¿Cuántos se están gozando? Dios bendiga al pueblo de Dios que está recibiendo esta palabra para ser verdaderos guerreros espirituales. Esto es lo que el Señor hace. ¿Cuántas veces ofendieron a Jesús? ¿Cuántas veces le dijeron cosas a Jesús? Y Jesús tenía dominio propio. Pero hoy en día la iglesia está aprendiendo guerra espiritual por otro lado. Así es que, hermano, toma esta palabra en el nombre de Jesús. Fíjate lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 7. Apúntale, y Proverbios capítulo 7, versículo 7. Quiero que vayas al libro de Proverbios. Todo lo que te estoy enseñando está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que se le llama canon. Se le dice vara de medir.
Las mismas escrituras están alineadas. Y en el libro de Proverbios, que es un libro con tanta sabiduría y riqueza espiritual, hermano, riqueza espiritual para una guerra, que nos advierte de cómo no atarnos, de cómo liberarnos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 7, versículo 7. Capítulo 7, versículo 7. Porque el día de hoy la misma iglesia está perdiendo las guerras espirituales. Fíjate lo que dice la palabra en Proverbios 7, 7. Vamos de Proverbios 7:6 primero. Proverbios 7:6, si tú me acompañas desde el 7:6, dice: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosia, vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. ¿Escuchaste, mi hermano? Que el enemigo está viendo a un joven falto de entendimiento, porque él dice: mira, en esta casa voy a ofender a fulano, en esta casa voy a atender a sutano para poder entrar. Satanás siempre ata y siempre ataca al débil, al que no tiene entendimiento, al que no quiere obedecer, al que se resiste a obedecer. Por eso dice, el enemigo miró por la ventana y dice: mira un falto de entendimiento. Por eso el enemigo siempre va a las iglesias y dice: mira, este es bien chismoso, vamos a decirle el chisme para que se lo lleve a otro. Vamos a decirle a él el chisme del pastor, del hermano, de la hermana, para que se lo lleve a otro. ¿Por qué? Porque Satanás está buscando a personas con falta de entendimiento, a personas débiles. Y esto es lo que pasa el día de hoy, iglesia. Por eso el Señor nos dice que es una guerra de obediencia, es una guerra de dominio propio. Y si tú no dominas tu lengua, si tú no dominas tu espíritu, si tú no dominas tu carne, entonces, mi hermano, en el nombre de Jesús es seguro que la guerra la tienes perdida. Por eso los pastores necesitamos ser muy prudentes, porque en todas las iglesias va a haber este tipo de espíritus, de demonios que se meten en los mismos hogares. Por eso en tu casa, por eso en tu hogar, por eso en tu vida, el enemigo sabe y dice: mira, esta hermana no está rendida, este hermano no está rendido, vamos a tentarle, vamos a llevarle una mala palabra. Mira, y en los mismos sueños, el mismo demonio dice: vamos a meternos en su sueño, porque su mente está bloqueada, mira, está irado, tiene resentimiento, porque dice la palabra de Dios, porque vio a uno falto de entendimiento, aquel que dice: yo no necesito a Dios, yo no necesito esto, yo no necesito lo otro. Por eso el enemigo está ganando la guerra espiritual. Necesitas tener dominio propio en estos momentos. Rechaza toda ira, todo enojo, toda soberbia, toda lujuria, toda perversidad. ¿Por qué crees que aparecen a veces imágenes dentro del mismo Face? ¿Por qué crees que se levantan tantos cosas en el Face? Porque dicen: vamos a poner pornografía en el Face. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres faltos de entendimiento, mujeres faltos de entendimiento. ¿Por qué crees que la gente ve más noticias que ver una palabra que lo puede liberar? ¿Por qué crees que la palabra de Dios el día de hoy la mayoría de la gente lo rechaza y puede ver mejor una morbosidad, malas noticias? ¿Por qué, iglesia? Porque Satanás está buscando a hombres faltos con entendimiento. Por eso cuando los hombres son tentados es porque son faltos de entendimiento, porque ellos no resisten a la lujuria, no resisten a la fornicación, no resisten al adulterio, porque el enemigo sabe y dice: mira, este no tiene dominio propio, este tiene falta de entendimiento, este todavía es débil. Por eso el día de hoy la iglesia está tratando de engañar a Dios no se le puede engañar. Gálatas capítulo 6 lo dice claramente, versículo 7. Iglesia, a Dios no lo puedes engañar. Lo que siembras cosechas. Entonces, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, entiende que una guerra espiritual es tener dominio propio sobre vuestra carne. Dios bendiga a todos los hermanos que se estén gozando. Dios bendiga a todos los hermanos que en esta hora estén tomando esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendiciones a todos los hermanos que se están gozando, porque déjame decirte que tú necesitas revelación, necesitas el día de hoy palabra del Dios Todopoderoso. Si no quieres que el enemigo golpee tu casa, entonces en esta hora resiste al pecado, resiste al dolor, resiste a la ira, resiste al chisme. Dile al chismoso: vete a otro lado, porque en esta casa se sabe perdonar. Vete a otro lado, porque en esta casa, escúchame bien, se alaba un Dios vivo, no un Dios de chismes, no un Dios de soberbia, no un Dios de dolor. Aquí se alaba al Dios vivo que sabe perdonar, mi hermano. Una persona chismosa es una persona que no sabe perdonar. Entonces él ya perdió una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque en vez de perdonar llevó el chisme. Ahorita te voy a una palabra, mi hermano, poderosísima, que está en el libro de Corintios, cuando la gente no tiene dominio propio. Déjame decirte esto lo vemos en el libro de Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12, si tú me acompañas al libro de Proverbios capítulo 12, en el versículo, déjame ver el versículo, mi hermano. Dios bendiga a todos los hermanos que estén conectados, que están recibiendo esta palabra que es poderosísima. Yo quiero ministrar esto porque a mí me costó mucho tiempo estar trabajando en todo esto, tener dominio propio. En el libro de Proverbios capítulo 17, Proverbios capítulo 12, versículo 16, si me acompañas, capítulo 12, versículo 16, gloria al Dios Todopoderoso. Fíjate lo que dice la palabra de Dios.
El necio al punto da a conocer su ira. Fíjate, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso, dice, injuria, es prudente. ¿Escuchaste? El necio, fíjate lo que dice, el necio al punto da a conocer su ira. Fíjate, da a conocer que dice su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Dios está diciendo, no hagas caso, sé prudente, rechaza ese chisme, rechaza ese mal pensamiento, rechaza esa mala palabra. Tienes que ser prudente, mi hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tienes que ser prudente en esta hora, en el nombre poderoso de vuestro Señor Jesucristo. Por eso el Dios te da una palabra de advertencia para que entiendas y puedas tener dominio propio. Lo dice claramente la palabra. El necio al punto da a conocer su ira. Puedes ver a un necio que no sabe dónde soltar el veneno. Entonces el necio siempre anda buscando a alguien donde pararle. El Satanás siempre le dice al necio, busca donde sueltes el veneno, porque quiero parar la bendición de alguien. Y ahí va el necio y suelta la palabra, suelta el chisme, suelta el odio, suelta el resentimiento. Entonces él sabe que con eso tú te vas a irar y va a parar tu bendición, porque te haces igual al otro, te haces pecador igual que el otro. Como dice la palabra, ahorita lo vamos a hacer, te haces a los pecados del otro. Fíjate dónde dice eso. Escúchame bien, quiero que vayas a segunda carta de Juan. ¿Dónde dice esto, pastor? No me mienta, pastor, no sea mentiroso, pastor. Te voy a comprobar con la Biblia. Segunda carta de Juan, capítulo 1, es nada más un capítulo, versículo 8. Fíjate lo que te digo, capítulo 1, versículo 8. En segunda carta de Juan, es necesario que la iglesia sepa quién entra a su casa. Es necesario que la iglesia sepa quién le pone el oído, mi hermano. Pone el oído a alguien que dice, quiero arrepentirme, quiero conocer a Dios, quiero conocer al Dios al que tú alabas. Ciérrale la puerta al chismoso, mi hermano. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Mira por vosotros mismos, dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Escucha bien, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y trae esta doctrina, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Escuchaste? Participa de sus malas obras. El Señor está diciendo, no le digas bienvenido al dolor, no le digas bienvenido al resentimiento, no le digas bienvenido al chisme. El Señor dice, porque tú te haces partícipe de esas malas obras. Escuchaste, mi hermano. Por eso el Señor dice, el que no tenga esta doctrina ni lo reciba. Si no quiere nada con Cristo, no, mi hermano, predica el evangelio. Dile, mi hermano, mi casa está para alabar al Señor, mi mesa está para servirle al que quiera a Dios también, mi mano está para estirarla al que quiera algo con el Dios vivo, no con el necio, no con el soberbio, porque la misma palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios. Así dice el Dios Todopoderoso, Dios resiste a los soberbios. Hoy puedo ver hermanos, y yo te lo digo porque lo veo en las iglesias, lo veo con mis mismos hermanos espirituales, donde están cargados de tantos chismes, están cargados de tanto, otros siguen de sinvergüenza, y la iglesia se llena de chismes. Fíjate lo que hay gente que te dice, hermano, puede orar por un familiar, hermano, puede orar por esto, y la iglesia está orando, está gimiendo, y los otros se paran y siguen de sinvergüenzas, siguen en el mundo. Mi hermano, ten cuidado. Primera carta de Juan dice, capítulo 5, desde el versículo 18 dice, no ores por los pecados que son de muerte. El Señor dice, sí, ora por tu prójimo, ora por tu enemigo, pero no lleves la carga del necio. Suéltale en nombre de Jesús de Nazaret. Ten dominio propio, mi hermano. La iglesia tiene que tener dominio. A veces va a padecer dolor, porque dentro de esos hermanos son familiares, son amigos, son hermanos, son padres, son madres que son tercos, hermano, y solamente ponen cargas en los padres y ponen cargas en los hijos, y ahí el día de mañana puedes ver a la iglesia toda destruida, toda desanimada, toda cansada. Pero ¿qué tal el necio? ¿Qué tal el necio? Y después vamos a ir a Eclesiastés, mi hermano. Tengo una palabra en Eclesiastés donde el Señor dice, no te hagas más sabio que el sabio. En Eclesiastés dice, no lleves las cargas de ellos, porque ellos, dice, alargan sus días mientras tú las acortas. Entonces, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, límpiate. Aquí lo dice, lo acabo de dar. Fíjate lo que te digo, hermano, aprende guerra espiritual. Aprende, tú no vas a pelear todo cargado con dolor, con resentimiento de otros, con coraje de otros, con problemas de otros. Tú no puedes pelear de esa manera. Los problemas son de Cristo, Él los llevó, Él los pelea. Pero no quieras tú llevar las cargas. Siempre te andan llamando para darte puro chisme, para darte tú puros problemas, que no esto, que el otro. Dile al necio, mira, dile al necio,
Tú no necesitas dinero, tú necesitas a Cristo. Conozco un Dios que prospera, pero tú necesitas trabajar, necesitas arrepentirte. Sí, porque la palabra de Dios dice, el que no trabaje, que no coma. Y hay gente que nada más se la pasa estirando la mano, nada más se la pasa estirando la mano para dar lástima, pero no les gusta trabajar. A esos huevones mándalos trabajar, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. A ellos diles, si quieres ser prosperado, trabaja en el nombre de Jesús. La misma palabra dice, el que no trabaje, que no coma, porque están poniendo cargas y cargas y cargas, y la iglesia no tiene dominio propio. Ahí anda, hasta el impío anda todos ayudando. No, mi hermano, ayuda a un hermano en Cristo que tenga la voluntad de cambiar. Ayuda a aquel que tiene la voluntad de decir, hermano, yo necesito a Cristo. Ese dile, hermano, bendito sea el Señor, porque hoy en día, hermano, la gente quiere todo menos a Cristo Jesús. Y ahí está la misma iglesia sosteniendo los pecados de otro y manteniendo los pecados de otro. No, mi hermano, en el nombre de Jesús, cuidado con lo que hacemos. Acuérdate de Segunda de Crónicas capítulo 19. Entonces, hermano, estamos diciendo que debemos que tener dominio propio para ser unos verdaderos guerreros espirituales. Y nosotros, te lo digo, sobre la lengua, sobre los chismes, sobre esto. Fíjate lo que dice en Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 4. Voy a dar un tema poderoso en Primera de Corintios, que esto es para los que están dentro de algún ministerio, o los que van a la iglesia, o los que están en su casa. Esta palabra es para todos aquellos que el día de hoy quieren tener un dominio para no ser arma del enemigo. Fíjate en Primera de Corintios capítulo 6, si tú me acompañas en el versículo 4, te va a dar el Señor una palabra poderosa. Fíjate lo que dice: si pues tenéis juicios sobre cosas en esta vida, dice, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaos lo digo. Fíjate lo que dice, para avergonzaos lo digo. Pablo estaba hablando en el Espíritu, los voy a avergonzar. Dice, para avergonzaos lo digo. Dice, pues ¿qué no hay entre vosotros sabio? Escuchaste que dominio propio es una guerra de sabiduría. Es una guerra de tener sabiduría. Dice, pues no hay sabio entre vosotros, como dice la palabra. Dice, ni aún uno, dice, que pueda juzgar entre los hermanos. Escucha bien lo que dice el versículo 6. Si que el hermano con la hermana pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Fíjate lo que Dios le está diciendo a la iglesia para que tenga dominio propio. Aquí Dios le está diciendo, ¿por qué no sufrís tú más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís tú más bien el ser defraudados? Porque la iglesia el día de hoy no le gusta llevar esas cargas de ofensa. Empieza luego a pelear con el hermano. Empieza luego a pelear con la hermana. No, mi hermano, el Señor dice, Dios Todopoderoso, ¿por qué no sufres tú primero mejor el agravio? ¿Por qué no tú tomas el duelo? ¿Por qué tú no le lloras a Dios y decir, Señor, Él no supo lo que hizo? Mi madre, mi padre, mis hermanos no supieron lo que hizo. No, ahí va aquel luego a soltar el chisme. Ahí va aquel a soltar el veneno y a soltar el dolor. Es que ya me tienen harto, es que ya me tienen harta. Entonces, hermano, ¿cómo vas a ganar una guerra espiritual si el Señor te está probando en lo terrenal? No puedes ganar en lo espiritual, mi hermano. Tienes que perdonar en el nombre de Jesús de Nazaret. Toma ese duelo. Si alguien va y te causa dolor, entonces dilo en el nombre de Jesús. Yo voy a llevar el agravio. De mi boca no va a salir un dolor, de mi boca no va a salir ofensa, de mi boca no va a salir resentimiento. Yo lo voy a perdonar en el nombre de Jesús. De mi boca no va a salir ira, yo lo voy a perdonar en el nombre de Jesús. ¿Cómo puedes querer ganar las guerras espirituales? A veces queriendo ayudar a otros, si no te puedes ayudar a ti mismo, hermano. No puedes amarrar esa lengua, hermano. Amárrala para que le ganes al enemigo. Por eso la palabra de Dios dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Alguien Dios le está dando esta palabra para que entienda, hermano, que el Señor Dios Todopoderoso está diciendo el día de hoy: ¿quieres ser un guerrero espiritual? Domina tu lengua, domina la ira, domina el dolor, domina el resentimiento. Lleva tú el agravio, ponte en duelo como lo hizo Nehemías. Que si bien alguien te ofende, que si alguien viene y te quiere desanimar, no te desanimes. Resiste en el nombre de Jesús como Nehemías. Nehemías en el capítulo 6 se pararon unos varones en el capítulo 6, Sanbalat y un árabe, y querían hacer desistir a Nehemías, que estaban bloqueando a Nehemías para que no levantara los muros. Pero resulta que Nehemías tenía dominio propio y Nehemías no perdió el ánimo. Así el Dios Todopoderoso está hablando: no pierdas el ánimo, resiste. Nehemías llevó ese duelo. Nehemías no quiso vengarse inmediatamente, sino que le oró al Dios Todopoderoso. Fíjate lo que dice Nehemías capítulo 6. Si tú me acompañas a Nehemías capítulo 6, mi hermano, Nehemías, el dolor se lo llevó al Dios Todopoderoso, porque ¿quién más puede tener el poder más grande? ¿Quién más puede el día de hoy ser el que tenga la mano dura, sino que nuestro Dios Todopoderoso Jehová? Fíjate lo que dice Nehemías capítulo 6 versículo 14.
En el versículo 14, Nehemías no estaba yendo a traer problemas aquí, traer problemas allá. Nehemías sabía con quién ir y fue con el Dios Todopoderoso. En el Nehemías capítulo 6, versículo 14, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza. Y esto es lo que dice, profetiza, no profeta, porque hay muchos en su fe se ponen profeta y profeta tal y profeta. No, las mujeres se llaman profetizas, no profetas, mi hermano, profetizas. Porque hasta eso no saben, dicen ser profetas y no saben ni cómo apuntarse, se llaman profetizas. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y de los otros profetas que procuran infundirme miedo, ¿escuchaste? Procuran infundirme miedo. Le querían parar, pero Nehemías tenía dominio propio. Nehemías fue con el Dios Todopoderoso. Entonces Nehemías dominó el miedo y dijo, yo sé quién me va a sacar de esta. Entonces tú no puedes ser un guerrero espiritual si no tienes dominio sobre el miedo, si no domina la circunstancia, si no domina lo que están haciendo contra ti. Entonces, hermano, vas a perder la guerra espiritual. Es necesario que tengas dominio sobre el miedo, dominio sobre la ira, dominio sobre el enojo. Fue lo que pasó en Nehemías. Y dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul. Y dice, en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, ¿escuchaste? Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha, ¿qué dice? Esta obra. ¿Escuchaste la palabra que Dios te está dando en este tema, en esto que es guerra espiritual? Que tú tienes que resistir al dolor, tienes que resistir al miedo, tienes que resistir a la soberbia. Pero el tema el día de hoy, muchos no puedes dominar esto, y lo primero que haces, mi hermano, es luego ir a la venganza, ir al dolor, a las pastillas. Me quiero morir, me quiero suicidar, no te quiero ver, te odio, vete de mi casa. No, mi hermano, para un guerrero. Por eso te digo que muchos, cuando yo les predico, cuando muchos les estoy enseñando y el Espíritu Santo los prueba, puedes conocer que no son guerreros espirituales. Inmediatamente andan huyendo, andan corriendo. Me ofendieron, me dijeron, me hicieron. No, mi hermano, domina en el nombre de Jesús de Nazaret. Esto se le llama guerra espiritual. Esto es dominio propio, porque el Señor dice, si las cosas, dice, terrenales, te las quise dar, ¿cómo te voy a ti a dar las cosas espirituales? ¿Cómo te voy a dar a ti a que maneje las cosas espirituales si no puedes ganar una guerra terrenal de ofensa, una guerra terrenal de miedo? ¿Por qué, hermano? Porque no tienes el conocimiento verdadero. Fíjate lo que te digo, 2 Corintios capítulo 10, el Espíritu Santo está hablando, hermano, está hablando poderosamente, está sacando verdaderamente quién es un guerrero espiritual. Un guerrero espiritual es el que ya tiene el conocimiento, el que ya tiene la sabiduría, el que ya tiene el entendimiento, el que ya tiene autoridad sobre los malos pensamientos, el que ya tiene autoridad y resiste al dolor, resiste al resentimiento, resiste al rechazo, el que cuando lo ofenden, él no ofende, él perdona. Ese es un guerrero espiritual. Hoy el que no es guerrero espiritual es el que no sabe perdonar, el que no sabe resistir, el que luego se ofende. Ese no es un guerrero espiritual. Ahí puedes probar los que son guerreros espirituales. Fíjate la palabra en el 2 Corintios capítulo 10 versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Pon atención. Lo que Satanás quiere poner es una fortaleza, pero fíjate cómo se derriban las fortalezas. No se derriban por la oración inmediata. Fíjate cómo se derriban las fortalezas, derribando argumentos. Fíjate lo que dice: y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Cuando el enemigo te dice, véngate, dile algo, dile cosas, tú traes una palabra de Dios y llevas cautivo y derribas a esa fortaleza. ¿Por qué? Porque ellos querían meter ira en ti, querían meter soberbia, querían meter dolor, querían meter miedo. Entonces tú dices, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y empiezas a llevar cautivo ese mal pensamiento, lo empiezas a atar, lo empiezas a dominar y le dices, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y aunque anduviera en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Entonces estás derribando las fortalezas que Satanás estaba trayendo sobre tu vida. Estás derribando el dolor que Satanás estaba trayendo sobre tu vida. Cuando el demonio te dice, te dijeron, te ofendieron, tú dices, Señor, yo los perdono, yo los bendigo en el nombre de Jesús, porque estás en una guerra espiritual en tu mente, en una guerra espiritual en tu corazón, en una guerra espiritual en tu alma. Entonces las guerras espirituales no siempre son en el aire, sino son en tu mente, en tu corazón, en tu alma, en tu dominio, en tu carne. Entendamos que es una guerra espiritual cuando tú sabes si tienes dominio sobre la ira, sobre el que te ofende, sobre el que te robó. Entonces, hermano, es seguro
seguro que eres un verdadero guerrero espiritual. Es seguro, hermano, que estás dominando en las áreas espirituales, en las regiones espirituales. Entonces tienes un poder tremendo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es dominio propio. ¿Por qué, mi hermano? Porque el Señor dice que debemos que tener los sentidos ejercitados. Déjame darte otra palabra. Mira, hermano, el Espíritu Santo está fluyendo, mi hermano. La palabra la traigo, hermano. La traigo la palabra. Hebreos capítulo 5, mi hermano, en nombre de Jesús de Nazaret. Fíjate lo que dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 5. Gracias a los hermanos que siguen conectados y se están gozando. Capítulo 5, versículo 14. Capítulo 5, versículo 14. No me voy al 13, mi hermano, porque si no me voy a tardar. En el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 14. Apunta a todos los hermanos que están tomando esta clase, que están tomando verdaderamente esto, para que sean verdaderos guerreros. No sean una apariencia de un guerrero, o aparentar que no. Mira, mi hermano. Ayer mi hermano Pastor David predicó una palabra poderosa sobre sabiduría. Déjame decirte algo, mi hermano, antes de entrar a este tema. El día de hoy yo he visto a muchos hermanos que pueden tener la fe, escúchame bien, pueden tener la fe para estar liberando. Fíjate, pueden estar liberando, pueden decir, sale en el nombre de Jesús, pero escúchame bien, hermano, pero no tienen sabiduría para restaurar su matrimonio, no tienen sabiduría ni para perdonar, y los hermanos los ves echando fuera demonio, y de repente el enemigo, como sabe que no estás ordenado con Dios, como sabe que no has perdonado, viene el enemigo y te golpea tu casa, te golpea tus hijos, te golpea tu trabajo, te golpea nuevamente con enfermedades. ¿Por qué? Porque en el momento tienes la fe para decir, sale en el nombre de Jesús, sale en el nombre de Jesús, pero no tienes la sabiduría para corregirte, no tienes el dominio propio para perdonar a tu esposo, para perdonar a tu esposa, para perdonar a tus hijos, y viene el enemigo y dice, oh sí, me estabas diciendo fuera en el nombre de Jesús, me estabas atormentando con el nombre de Jesús, pero yo conozco que tú no sabes perdonar, dice el enemigo, yo conozco que tú no sabes tener dominio propio, luego te ofendes, luego te vas al dolor, resentimiento, y ¿qué hace el enemigo? Te golpea. Aprende guerra espiritual, mi hermano. Aprende lo que te estoy dando, porque te estoy advirtiendo, mi hermano. Te estoy diciendo la pura verdad, mi hermano. No se trata, te lo digo, que muchos pueden tener la fe para decir sí, fuera en el nombre de Jesús, pero cuando los pruebas en la sabiduría, no corrigen su casa, no corrigen a sus hijos. Tienen la cabeza, tienen sus hijos todos por ningún lado, su casa todos por ningún lado, mi hermano, su matrimonio todo por ningún lado. ¿Por qué? Porque no tienen la sabiduría, y la sabiduría no es para todos, como dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, lo primero que el Dios Todopoderoso descendió sobre Jesucristo, lo que el Elohim, el Eterno, Jehová, lo primero que le dio a su hijo fue sabiduría. Sabiduría, lo dice claramente también el libro de Isaías capítulo 11 versículo 2, espíritu de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, de consejo, de poder. No le dio primero poder, le dio sabiduría, y en una guerra espiritual necesitamos nosotros sabiduría, y si no tienes dominio propio, no tienes sabiduría. Lo dice muy claramente el libro de Proverbios capítulo 20 versículo 18, el libro de Proverbios capítulo 20 versículo 18, donde dice la palabra de Dios, ordenemos los pensamientos para hacer guerra con sabiduría. ¿Escuchaste? Ordena tus pensamientos para hacer guerra con sabiduría. Entonces no se trata de decir nosotros fuera en el nombre de Jesús, no, sabiduría, mi hermano. En esta hora ordena los pensamientos. Si el día de hoy vas a poder perdonar, si vas a poder, por eso antes de ir a la oración de guerra espiritual, antes de reprender demonios en la oración, primero ten sabiduría, ordénate con Dios y di, Señor, en este día pequé, en este día mentí, en este día tuve dolor, resentimiento. Yo te pido, Jesús, me ayudes y liberes el corazón, liberes el alma, liberes Isaías. ¿Cuánto? Isaías capítulo 11 versículo 2, hermana, y eso también está en Lucas capítulo 2, si no mal recuerdo, versículo, déjame decirte, en Lucas, está en el libro de Lucas, capítulo 2, 40 creo. Déjame decirte, mi hermano, todos los que están preguntando, libro de Lucas, capítulo 2, versículo, déjame decirte, Lucas, capítulo 2, aquí está. Lucas, capítulo 2, versículo 40, Lucas 2:40 y Lucas 2:52. Lucas 2:40 y Lucas 2:52 dice la palabra de Dios, el niño crecía y se fortalecía, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, no de poder. Fíjate lo que te digo, no de poder, de sabiduría, porque sabiduría también es poder, mi hermano.
pero necesitas, es que hay gente que tiene, yo echo fuera demonios, no, pero no tiene sabiduría. La sabiduría, como dice el libro de Eclesiastés, excede todas las cosas, excede todas las riquezas, la sabiduría. En el versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Si no tienes sabiduría, no creces ni para con Dios ni para los hombres. Así es que vemos que nosotros, como dice Proverbios 20:18, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace guerra. Entonces yo estoy dando este tema, estoy ordenando a mis hermanos a que tengan dominio propio, mucho dominio propio, que puedan resistir al diablo, a las mentiras, a los chismes, al dolor, al resentimiento, al coraje, a la envidia, a los celos, a las contiendas, hermano. Y te voy a decir, la guerra está ganada. Lo que tú ganas en la tierra, ya lo ganaste en los cielos, pero lo que no ganas en la tierra, no lo puedes ganar en los cielos. Apúntale en el nombre de Jesús. Lo que tú dominas en la tierra, lo dominas en los cielos, y lo que no dominas en la tierra, no lo puedes dominar en los cielos. Por eso el día de hoy podemos ver a una iglesia que no puede tener autoridad espiritual en los cielos, porque en la tierra no tiene dominio propio. No pueden dejar a veces el pecado, ni la mentira, ni la soberbia, ni la ira, ni la contienda, ni las disensiones, ni herejías, ni homicidios. ¿Tú crees que van a tener autoridad cuando estén peleando contra principados, gobernadores, potestades? O que tú te pongas en la brecha. Me voy a poner en la brecha por mi familia, me voy a poner en la brecha por mi matrimonio, me voy a poner en la brecha por mi madre, por mi padre, por mis hermanos. Mi hermano, yo mejor te digo algo, mi hermano, primero enderezate tú, primero endereza tus pensamientos, primero endereza tu espíritu y endereza tu alma, como dice el Salmo 51. David decía, Señor, renueva mi espíritu y renueva mi alma. Poderosa palabra estamos dando el día de hoy, tremenda palabra a la iglesia. Está cortando el alma, está cortando el espíritu, lo está renovando, mi hermano. Yo voy empezando, mi hermano, esta enseñanza va para largo, mi hermano. Esta enseñanza, es grande. Yo te decía, mi hermano, que guerra espiritual, yo no sé cómo están enseñando el día de hoy, que ahí los hermanos todos golpeados, ujieres, pastores el día de hoy sin dominio propio, y están siendo golpeados, no pueden perdonar a las ovejas, no tienen duelos personales, hay machismo dentro de la iglesia, no pueden llevar, como dice la palabra de Dios, ellos los duelos, inmediatamente van a los chismes, van a las contiendas, van a los problemas. Así es que, hermano, toma este tema en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora vamos al libro de Santiago, capítulo 1, el libro de Santiago. Si tú me acompañas en el libro de Santiago, voy a seguir hablando de dominio propio, hermano. Libro de Santiago, capítulo 1. Gracias a todos los hermanos que están al pendiente de esta palabra. Bendiciones, saludos a todos los hermanos que me estén viendo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios habla sobre tener dominio propio en el versículo 2. Vamos a empezar en el versículo 2. En Santiago capítulo 1, versículo 2. A todos los que me estén ayudando. Santiago capítulo 1, versículo 2. A todos los hermanos que me estén ayudando ahí a apuntarlo. Santiago capítulo 1, versículo 2. Fíjate lo que dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjate, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Está hablando que la prueba es una guerra. Fíjate lo que dice: cuando habla de prueba es una guerra. Y está diciendo, ten por sumo gozo, o sea, ten dominio sobre la prueba. Mantén el gozo, mantén el ánimo, mantén la alegría, mantén en esta hora la fe. El Dios Todopoderoso está diciendo, mantén, domina. Está diciendo el Dios Todopoderoso, sabiendo que la prueba de vuestra fe, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Puedes ver, produce paciencia. Es una guerra de dominio. Está produciendo. Al momento que tú dominas y pones gozo, ya está liberando fe, ya está manteniéndose la fe. Entonces, si una persona se dice, pastor, ¿cómo puedo yo tener más fe? Teniendo dominio sobre la prueba, teniendo gozo sobre la prueba, ya está produciendo fe. Aquí dice que la prueba produce fe cuando mantienes el gozo. Entonces, hay gente que se preocupa, no tengo fe, no tengo esto. El ánimo produce, libera fe. El ánimo libera fe, mi hermano. Esto es para que entendamos que tenemos que tener dominio propio en una guerra espiritual, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fíjate, también y después la fe está produciendo paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. ¿Escuchaste?
Para que seas que perfectos y cabales. O sea, está diciendo para que tengas dominio y tengas pensamientos conscientes, que estés conscientemente en la guerra. Cabales es que estés seguro, que estés atento, que seas recto en tu forma de hablar, en tu forma de pensar, en tu forma de dirigirte. Esto habla de un guerrero espiritual, de un dominio. Pero mucha gente para predicar dominio propio necesita decir la palabra dominio propio. No, se trata de escudriñar, de liberar. El Espíritu lo está revelando, el Espíritu Santo. No necesita decir aquí dominio propio. Hay escrituras que dicen dominio propio. Se necesita tener conocimiento espiritual. Yo te lo decía que hay gente que ya no sabe hablar. Ya cuando se le acaba lo que apunta, yo, hermano, no tengo nada apuntado. Lo tengo en el Espíritu. El Señor dice, llévalo al Espíritu, llévalo al Espíritu. Y esto es lo que está pasando el día de hoy. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjate lo que dice. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Puedes ver entonces que en una guerra espiritual o en un guerrero espiritual necesitamos a un hombre que tenga dominio, que sea de un solo ánimo, de un solo Dios, de un solo pensamiento, de un solo corazón, de una sola alma. Entonces, hermano, no puede pelear a alguien que es de doble ánimo. Tienes que tener dominio. Fíjate lo que dice el versículo 12. Si tú me acompañas en el versículo 12, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón ¿qué dice? Bienaventurado el varón que soporta. Que dice que soporta, o sea, el que tiene dominio, el que resiste, el que repudia, el que rechaza la fornicación, el que rechaza el adulterio, el que rechaza la mentira, el que rechaza el odio, el resentimiento. Aquí dice, bienaventurado el varón que resiste, el que no deja entrar a su corazón, el que no deja entrar a su alma, el que no deja entrar a su espíritu. Resiste, no te entristezcas, pon ánimo en el nombre de Jesús. Yo te lo digo, hermano, la batalla que muchos están perdiendo es por no tener dominio propio, por no morir a la carne, por no morir. Mi hermano, tienes que morir. Hace rato dije una escritura en el libro de Hebreos y ya no la vimos, pero ahorita lo vamos a recordar otra vez. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación cuando haya resistido la prueba, o sea, cuando haya dominado la prueba, cuando haya dominado la ira, cuando haya dominado la tentación, así lo dice, cuando haya dominado el odio, cuando haya dominado el resentimiento. Es una guerra personal. Fíjate lo que dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, a los que le aman. ¿Escuchaste esto? Cuando hayas resistido, cuando hayas dominado. Y esto no se domina si no tienes al Espíritu Santo, porque dice la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Hoy puedes ver personas que no tienen dominio, que le es más fácil a las personas el día de hoy tomarse una pastilla porque tienen depresión que tener ánimo. Hoy lo puedes ver, que no pueden resistir el odio, el resentimiento, el coraje, y luego viene la tristeza, y luego vienen los ataques, luego viene aquí, luego no pueden resistir. ¿Por qué? Porque no tienen todavía autoridad. Necesitan resistir, dominar al espíritu, mi hermano. Luego las malas noticias, luego se ponen todos así tensos, se ponen con miedo. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Y están orando, escúchame bien, oran por miedo, pero no oran por fe. No tienen dominada esa área. Hermano, te estoy enseñando, de verdad. Tú lo puedes buscar por todos lados, mi hermano. Lo puedes buscar en muchos lados. Para entender guerra espiritual verdaderamente, que lo puedas encontrar en un libro, no lo vas a encontrar. Es mucho hablar de esto. Si tú puedes ver el día de hoy, hablar de guerra espiritual, habla de huestes, de potestades, de principados, y todo el mundo habla de eso, pero nadie te enseña a tener dominio. Esto es lo que necesitamos el día de hoy, tener dominio propio. Entonces, hermano, yo creo que me toca el día viernes. El día viernes voy a seguir dando esto. El día viernes voy a continuar con esto. Ahí nos vamos a quedar. Ahora yo quiero que vayas al libro de Hebreos, capítulo 5, que había dicho hace rato que no lo leí. El libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 14, no lo leí. Se me pasó. El día viernes voy a terminar con esto, la primera parte, porque va a ser muy largo, bastante largo va a ser. Entonces, el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido, escúchame bien, el alimento
sólido es para los que han alcanzado madurez. Escúchame bien. Los que han dominado las circunstancias, los que han dominado, eso es la madurez, los que han dominado. Entonces, hermanos, si tú no dominas, si no dominas la carne, no vas a dominar espíritus. Fíjate lo que dice. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, el discernimiento del bien y del mal. Si tú sabes que lo que está trayendo ese problema te va a causar a ti, te va a causar debilidad, el enojo, la ira, entonces tú ya deberías que tener discernimiento, tienes que discernir qué amistades, qué personas, qué hermanos, qué hermanas. No hay discernimiento dentro de la misma iglesia. Tienes que tener discernimiento, mi hermano, para que puedas madurar. Una persona que es madura rechaza inmediatamente. A veces, escúchame bien, a mí me gusta predicar a todos. Yo no hago excepción de personas como dice la palabra. No, el Señor me tiene como un siervo inútil, un siervo humilde. Pero te voy a decir algo, hermano. Eso sí yo soy. Si alguien no quiere nada con Dios, mi hermano, yo sí discierno. Yo no voy a llevar las cargas del necio. Yo no voy a llevar las cargas, mi hermano, como dice la palabra, del pecador, del fornicario, del adúltero. No, mi hermano. Yo no llevo las cargas. Yo oro, yo le pido a Dios perdón. No, mi hermano, porque te lo voy a decir. Yo ya tengo los sentidos ejercitados del bien, del mal. ¿Quién te quiere tentar? ¿Quién te quiere hacer caer? ¿Quién te lleva un problema? No, mi hermano. Aquí lo dice, el que ya es maduro, el que ya domina. Entonces, si tú ya tienes dominio propio sobre ti, es seguro, mi hermano, que el enemigo va a estar amarrado, va a estar atado y va a estar reprendido en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias a todos los hermanos, gracias a todas las hermanas que en esta hora, gracias de verdad, gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, a los que recibieron esta palabra. Me voy a despedir en esta hora. Gracias, voy a mandar saludos, mi hermano Ciro, mi hermana Angélica, mi hermano Paquito, mi hermana Laura, Mailish, mi hermana Blanca, a Denise hasta Toluca, mi madre Rosy, a mi suegra Cristina, mi hermana Norita. Gracias de verdad, mi hermana Leti, Rose Lugo, dice Maylin, Aruba, el Paquito. Gracias, Ruth. De verdad, mi hermana Sandra Tadeo, Dios te bendiga, hermana Sandra. Gracias, mi hermana Cristina López. A todos los hermanos, gracias, hermano Ciro, a mi hermano Vier Ponce también, a mi hermana que nos están viendo en todas partes, hasta Costa Rica nos estaba viendo Puerto Rico, Ecuador, hasta Texas. Dios les bendiga. De verdad, reciban esta palabra en el nombre de Jesús, que es con amor lo que estoy dando. El Señor lo ha puesto claramente en mi corazón, empezar a dar estos tipos de enseñanzas y clases, porque Dios Todopoderoso nos dice en su palabra que cuando Él venga quiere ver fe en la tierra, y la palabra fe en la tierra es alguien que tiene dominio propio, alguien que tiene verdaderamente control sobre las situaciones, que tiene sabiduría. Entonces, de verdad, mi hermano, yo me estoy gozando con todos y cada uno de ustedes. Gracias, mi hermano Mario Covarrubias, Laira Luz, mi hermana Luz Negrete, Dios te bendiga. Gracias, de verdad, los amo en el amor a Cristo. El día viernes voy a darlo continuación, porque mañana nuestro hermano Pastor Vilchis, de Casa de Jesús, Vida Plena by Casa de Jesús en Toluca, él va a estar dando también saludos a mi hermano Pastor Israel, que en esta noche me están viendo, a mi hermana Elizabeth. Gracias de verdad, María, mi hermana María Sánchez. Gracias, saludos a todos y cada uno de ustedes. Soy el Pastor Rafael de Casa de Jesús, Morelia. Es una bendición que estén tomando estas clases. De verdad es una bendición que estén tomando en vivo todo esto, hermano. Sabemos en los tiempos que estamos viviendo. Mi hermana Cafe, mi hermana Dafne, Dios les bendiga. Gracias, saludos hasta Tabasco en el nombre de Jesús. De verdad, hermanos, compartan esta palabra, vuelvan a repetir para que sepan de qué estaba hablando. A todos los hermanos que después entraron, repítanla, porque es una palabra que va a alimentar tu espíritu. Te lo digo, hermano, en el nombre de Jesús. A los hermanos, yo sé que hay hermanos, voy a estar orando por hermanos que sé que tienen insomnio, que no pueden. Hermano, reprendamos, tú tienes dominio, tienes autoridad. Lo dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 20 y 21. El libro de Efesios capítulo 1 versículo 20 y 21. Dios nos dio autoridad y puso a la iglesia y dio un nombre a la iglesia y lo puso por cabeza. Así es que la cabeza de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, de verdad, gracias a mi hermana, dice Rose Lugo desde Virginia. Gracias
A todos los saludos, Yuridia, Guanajuato, bendiciones hermanos, los amo en el amor a Cristo. Saludos a todos y a cada uno de ustedes, a las fuerzas especiales de Cristo también aquí en Morelia, que son las clínicas de rehabilitación de Casa de Jesús. Dios les bendiga, sé que esto está en vivo, gracias de verdad. Repite esta palabra, compártela, que pases muy buenas noches, que descanses, que el Señor guarde tu sueño, que el Señor guarde tu alma y guarde tu espíritu. Saludos a todos los hermanos, dice... Sí, gracias hermanos, de verdad los amo. Lo único que pido por mi vida es que ores por mí. Llévame en tus oraciones, bendito sea el Señor. Llévame de verdad mucho en tus oraciones, mi hermano Jorge, Dios te bendiga. Llévame mucho en tus oraciones, hermano, porque estas guerras, y yo te voy a llevar siempre en mi oración. Gracias hermanos, muy buenas noches, Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Un fuerte saludo a mi amada esposa y a mis hijas en el nombre de Jesús. Bendiciones hermanos, Dios les bendiga grande y abundantemente. Los amo hermano, muy buenas noches, bendiciones.